Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Oz. En esta ocasión vamos a hablar de aventuras orientales. Pero no vamos a hablar del primer suplemento que hubo, que es el Aventuras Orientales de primera edición, que es de Gary Gygax, que la verdad es que es bastante finito porque técnicamente es un manual del jugador. O sea, ya sabéis que los manuales del jugador de primera edición son bastante finitos. Y que trataba todo lo que es más o menos como entendía el señor Gary Gygax, lo que eran las aventuras o el D&D con un trasfondo más o menos oriental. Sino que vamos a hablar del suplemento de tercera edición. Ya sabéis, pasamos de primera a tercera. ¿Por qué? Porque no hay de segunda. Hay algunos suplementos, sobre todo de manuales del buen guerrero, algunos dioses y de vez en cuando algún que otro módulo que hablaba del mundo oriental dentro de Dungeons and Dragons. Que a efectos prácticos era Karatur, que en segunda edición lo integraron dentro de Reinos Olvidados. Ya sabéis, los Reinos Olvidados cabe más o menos todo. Y Faerun es solamente un continente. Sino que vamos a hablar del de tercera edición, que es de tercera edición, pero además de tercera edición cero, ¿eh? O sea, de 3.0, no de revisada. O sea, esto es uno de los primeros suplementos, con lo cual se supone que más o menos era un suplemento que estaba pensado ya más o menos de inicio. Lo que pasa es que hay algunas cosas que quizás lo malogran un poco, aunque yo la verdad es que le di bastante a este suplemento. A este suplemento en concreto no, pues esta es la versión que nos trajo Devir, es la versión en castellano. Yo lo estuve dando sobre todo a la edición en inglés, porque además era lo que me compraba en aquella época, y además le di bastante. Yo creo que en alguna ocasión he comentado que, sobre todo en canales de otras personas, que tercera edición de Dungeons and Dragons, cuando yo la cogí, una de las primeras cosas que hice fue intentar reconstruir algunas clases para intentar hacer Leyenda de los Cinco Anillos o los clanes de Rokugan con las reglas de Dungeons and Dragons. Porque además pensé que dije, ostras, mira, aquí los guerreros son personalizables y cogiendo estadote podrías hacer una escuela de esgrima. Y imaginaos mi sorpresa cuando me encuentro con esto y me doy cuenta de que resulta que Wizards of the Coast en aquella época tenía los derechos de Leyenda de los Cinco Anillos. Así que una vez que te abres el libro, te encuentras que hay un mapa y en lugar de tener a Karatur, te encuentras, no lo voy a desplegar del todo, te encuentras con el Imperio de Rogue One. Así que nos encontramos con un suplemento que tiene un espíritu un poco dividido. Tiene un espíritu un poco dividido porque refleja Rokugan, o sea, intenta reflejar Rokugan con reglas de tercera edición de Dungeons and Dragons, pero a su vez no trata enteramente de Rokugan, sino que tiene algunas cosas que no tienen cabida en Rokugan, como razas nuevas, como por ejemplo Henge Yokai, los hombres espíritu, los Korokoburu, los Banara, que son una especie de hombres mono, al rollo resurgir del dragón. Y evidentemente esto está porque son razas que estaban en Karatur. Y esto es un suplemento que intenta ser el émulo de lo que sería el suplemento de Dungeons and Dragons original. Así que tenemos algunas razas nuevas que si juegas a Rokugan no las puedes utilizar. Y luego tienes otras nuevas, como por ejemplo los Nezumi, que directamente ya vienen con un logo puesto, o algunas clases que vienen con un logo puesto, para indicar que son jugables con Leyenda de los Cinco Anillos. Aquí entonces es donde nos encontramos, por ejemplo, con un par de clases nuevas y algunas clases un poco reconstruidas, porque, por ejemplo, evidentemente en esta versión, como podéis deducir, había un samurái. Pero este samurái no se parece en nada al samurái que hay aquí. Y no solamente a nivel de reglas, sino porque tiene, por ejemplo, diversas escuelas de esgrima, que cada una viene dependiendo del clan. Y en los clanes son evidentemente escorpión, grulla, león, dragón, y más o menos os podéis hacer una idea. No solo eso, sino que no es un émulo de Leyenda de los Cinco Anillos, pero es Leyenda de los Cinco Anillos versión Dungeons and Dragons. O sea, no intenta emular. Para mí eso es en parte un acierto.
este suplemento en concreto no intenta emular el juego de rol de Leyenda de los Cinco Anillos. Intenta emular lo que sería lo que era el producto principal realmente, porque es una de esas cosas que no experimentamos del todo aquí en España, que es que el producto principal de Leyenda de los Cinco Anillos no es el juego de rol, es el juego de cartas. Lo cual significa que intenta emular lo que es el espíritu de la ambientación del juego de cartas. Pero tenía reglas de tercera edición de Dungeons and Dragons, con lo cual intenta tener mecánicas que te sirvan en caso de que quieras utilizar una ambientación dungeonera con tintes orientales. Lo cual significa que los samuráis, por ejemplo, tienen una mecánica que les sirve para potenciar sus katanas. Potenciar sus katanas y convertirlas en katanas ancestrales que tienen poderes mágicos. Lo cual choca un poco de frente con lo que teníamos, por ejemplo, en Leyenda de los Cinco Anillos, porque los Neumuranai, que es los objetos mágicos de Leyenda de los Cinco Anillos, normalmente no suelen ser tan comunes. Y aquí tenemos unos objetos mágicos bastante más comunes. Incluso si llevamos un Shugenja, el nivel del poder del Shugenja va a ser muchísimo mayor que lo que te encontrarías en Leyenda de los Cinco Anillos normal. No digo que sea mejor ni peor, simplemente que la escala de poder es distinta. Y evidentemente se va a sentir ligeramente distinto. Yo jugué, de hecho, la Ciudad de las Mentiras y varios suplementos las aventuras de varios suplementos de Rokugan con Dungeons and Dragons tercera. No utilizando del todo este libro, porque la gente de AEG, que eran los que tenían la ambientación para juegos de rol, sacaron su propio suplemento de Rokugan, que del suplemento de Rokugan habría que hablar luego largo y tendido en caso... Prácticamente se merece un vídeo aparte, que la verdad es que este suplemento está bastante bien. No lo que llegó aquí un poco... Además que perdió el color, perdió bastantes cosas por el camino. Y bueno, ¿a qué nos encontramos aquí? Pues ya como os hacéis una idea, es un poco todo mixto, porque evidentemente tenemos los sacerdotes, Shugenja, tenemos los samuráis, pero también tenemos otras clases que no tienen cabida, cosas como los Gujain, que sería el equivalente a un mago, pero con tintes orientales. Tenemos también los Ohei, que son una especie de monjes guerreros, pero monjes guerreros de los que utilizan armas. Y más parecido a lo que serían las concepciones de un paladín, más o menos. Tenemos chamanes, que tampoco tienen cabida en Rokugan por ambientación, pero tienen cabida en otras cosas orientales y tienen cabida en Karatur. Se cae por el camino el Yakuza, que el Yakuza era del suplemento original. Sí, no hay tongs, hay Yakuza. Y evidentemente clase de ninja básica no, porque no es algo que se utiliza en Rokugan. Teóricamente. O sea, con lo cual tienes aquí un suplemento con cosas bastante divididas, porque te encuentras con clases te encuentras con clases directamente que si no vas a utilizar Rokugan no las puedes usar, y con clases que si vas a utilizar Rokugan no las puedes utilizar. Con lo cual, este es un suplemento que tiene un uso un poco tibio. Luego hay cosas que se pueden utilizar casi completamente, pero pasa lo mismo. Rokugan es como una especie de China. No, China no, perdón. Como una especie de Japón, perdón. Y Karatur es una especie de mezcla entre ambas culturas. Y evidentemente esto también nos pasa que en el equipo nos vamos a encontrar un poco de todo. Además que pero eso no significa que sea negativo, porque por ejemplo aquí los monjes se ven bastante potenciados porque tenemos, por ejemplo, reglas de artes marciales, por ejemplo. Tenemos bastantes reglas de magia con conjuros que intentan ser bastante más especiales de Rokugan, aunque luego habrá cabida para que haya otros suplementos, pero no de Wizards. Y como siempre, muchos objetos mágicos, talismanes mágicos y bastantes cositas para meter en campañas orientales. Además tenemos monstruos, algunos son muy de Rokugan, otros no son nada de Rokugan. Aquí tenemos, por cierto, bastantes ilustraciones de Wayne Reynolds que molan bastante.
Tenemos dragones, que eso no tiene cabida en Rokugan, por lo menos los dragones que tenemos normalmente en Dungeons and Dragons. Los dragones orientales, quiero decir. Y tenemos también, evidentemente, tenemos, por ejemplo, las nagas de Leyenda de los Cinco Anillos. Tenemos los Onis de Leyenda de los Cinco Anillos. Pero evidentemente no son los mismos Onis que luego habría en Kara-Tur. Y aquí tenemos, es que el problema que tiene este suplemento es ese, que tiene un poco una personalidad, tiene como una personalidad dividida. Y evidentemente luego tenemos una sección que no debería ser mucho más larga de creación de mundos, porque a pesar de que no nos venga Kara-Tur, nos dice que bueno, lo puedes utilizar para 4 o 5 cosas, pero es que es un capítulo muy corto y la mitad del espacio está ocupado por ilustraciones. Ilustraciones, porque vale, son mapas sí, pero son ilustraciones realmente. Y bueno, luego tenemos un último capítulo en el cual se nos habla muy escuetamente, pero muy escuetamente, de lo que sería la historia de Rokugan. O de Rokugan. Y los distintos lugares, pero son descripciones como muy someras y muy por encima. Aunque hay que decir que en aquella época las explicaciones que habían aquí eran mejores, por ejemplo, que los de la primera edición de Leyenda de los Cinco Anillos, en que se explicaba bastante poquito. Y incluso tenemos algunos mapas de algunas ciudades. E ideas para aventura. Y tenemos un pequeño capitulillo dedicado a las tierras sombrías. Y algunas clases. Evidentemente, esto, como es un suplemento de tercera edición, tiene cosas como, por ejemplo, las clases de prestigio. Que hay muchas clases de prestigio, además, que son exclusivas de Rokugan. Cosas como, por ejemplo, el monje tatuado. Que serían unos monjes que serían solamente del clan dragón, por ejemplo. Y también tenemos aquí algunas clases que son exclusivas de PNJ, como por ejemplo los Matsukai. Bueno, los Maubujin se llaman aquí, pero tienen también conjuros de Maotsukai, una lista de conjuros de Maotsukai y algunas cositas extra. Y este suplemento la verdad es que a mí me gusta bastante. Tiene varios problemas. Uno de ellos es que salió prácticamente al final de la vida de tercera edición. Y tercera edición, o sea, tercera edición .0, no revisada, tiene algunos problemas, sobre todo con el tema de las escalas. Sobre todo con las escalas de las resistencias al daño, por ejemplo. Que por eso estaba el tema de los samuráis que iban creciendo, con la espada ancestral. Porque como no les podía caer teóricamente armas mágicas ni se las podían cambiar, necesitaban potenciarla porque evidentemente los monstruos, cuando eran mucho más poderosos, había Onis que necesitaban un tipo especial de arma para poderles dar sin demasiados problemas y tal, y eso provoca que haya una especie de disonancia de la mitad de la clase está muy bien hecha para Rokugan, pero la otra mitad tiene algunas capacidades que es porque el sistema no le puedes meter otra cosa. Y además tiene otro problema, que es que solamente cubre las dos clases más clásicas de Rokugan, que son los Shugenja y los Samuráis, en caso de que vayas a utilizar de una manera purista, porque evidentemente puedes utilizar algunas clases de Dungeons and Dragons y tal, las puedes mezclar, pero ahí estás haciendo un poco un desmadre. En Rokugan de 20 algunas de esas cosas se solucionaban porque metían más clases, cosas como por ejemplo el diplomático, el artista, que eran otros arquetipos de personaje que fueron metiendo a medida que fueron sacando libros de clan. Pero la verdad es que esto era un muy buen punto de inicio, pero esto se quedó en un suplemento. Esto en caso de Wizards estoy hablando. Esto solamente lo llegó a sacar Wizards como libro. Podías llegar a jugar a Rokugan con esto, pero se sentía muy incompleto. Si querías jugarlo con todo, evidentemente tenías que irte a Rokugan de 20. Y ya con esto ya empezabas a poder hacer bastantes cositas. Y quizás algún día de esto os hable de toda la línea. No hablaré, de toda la línea no, habrá algunos suplementos que me pudiera saltar, pero la verdad es que aquí había bastante tela que cortar. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.